Con el gusto de encontrarnos en este espacio, el tema de hoy es el entrenador en la aplicación de la psicología. Es un tema muy apasionante. Vamos a diferenciar muchos aspectos en donde se confunde psicología con motivación específicamente, y no, es mucho más amplio. Pues vamos a dar inicio. El entrenador tiene como aspecto fundamental la pedagogía, como ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, la metodología, el entrenamiento, pero también la psicología. Es decir, el entrenador automáticamente aplica la psicología, sea consciente, sea experto o no. Todo entrenador aplica psicología en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En los diferentes niveles de entrenamiento, como podemos ver aquí, que es el formativo, el competitivo, de actividad física, el aspecto psicológico llega a tener un aspecto fundamental. Es decir, imaginémonos, muchachos, que el aspecto psicológico forma parte de una estructura. Imaginémonos que vamos a construir un edificio. Ese edificio, pues, tiene una estructura de cimientos, de vigas, de traves. Todo eso es, supongamos, el aspecto físico, que le da la fuerza, le da la resistencia a esa construcción, a nuestro edificio. Imaginémonos que el aspecto técnico es el diseño de el edificio, es decir, vamos a tener escaleras, la distribución de los lugares, todo eso. El aspecto táctico es con qué iluminación lo vamos a hacer, en qué momento se va a encender la luz, en qué momento se va a apagar, el aire acondicionado, a qué temperatura lo vamos a tener, cuándo va a empezar a funcionar, cuándo se va a apagar, todo eso. Oigan, ¿y dónde entra el aspecto psicológico en esa construcción? Pues les voy a dar la respuesta. El aspecto psicológico entra dentro de esa construcción como la mezcla que une todos esos aspectos. Imagínense un edificio con traves, con bien distribuido, con muy buena iluminación, con un aire acondicionado perfecto, pero que no tuviera mezcla los ladrillos, que no tuviera solidez. Eso es lo que hace la psicología en el ámbito deportivo. Permite que el aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico tenga solidez a favor de un objetivo del entrenador deportivo. Por lo tanto, la psicología se ha convertido en un campo profesional en el deporte. No cualquier persona que se diga psicólogo o coach puede trabajar en el ámbito deportivo el aspecto psicológico. Bien. Ahora, ¿qué es el aspecto psicológico? El aspecto psicológico es lo que piensa, lo que siente y lo que actúa una persona. Eso es el aspecto psicológico. Lo que siente, lo que piensa y lo que actúa. Bien, pues eso, lo que siente, lo que piensa y lo que actúa en el deporte, se dice que existe un antecedente en la Segunda Guerra Mundial. Este antecedente es un experimento en donde tomaban a 5 reos y a uno de esos 5 lo acostaban en una plancha quirúrgica, a los otros 4 los obligaban a ver cómo era degollado su compañero y era cortado de las venas, y los obligaban a ver a esos compañeros a que se desangrara aquella persona que se había acostado o que habían acostado en la plancha quirúrgica.
así hasta que se desangrara totalmente. Bien, pasaba a la segunda etapa, que es de los 4 que quedaban, tomaban a uno al azar, le hacían el mismo procedimiento, lo acostaban en la plancha quirúrgica, lo degollaban y le cortaban las venas de las muñecas y obligaban al resto de los compañeros a observar cómo éste moría desangrado. Y así sucesivamente hasta que quedaba el último. Al último había una pequeña variación. Lo acostaban igual en la plancha quirúrgica, pero le vendaban los ojos y con hielo muy fino semejaban que le cortaban el cuello y las muñecas. Pues está registrado que la persona que le hacían esto moría con los síntomas de una persona desangrada sin haber derramado ninguna gota de sangre. Ese es el primer antecedente de experimentos de lo que puede hacer la mente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de ahí pasamos al primer laboratorio de psicología del deporte que se establece en la Universidad de Berlín Oriental. Recuerdan que antes Alemania estaba dividido en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, pues en la Universidad de Berlín Oriental se hace un experimento parecido, pero con halterofilistas rusos, 5 años posteriormente al fin de la guerra. ¿Qué hacían con estos halterofilistas? Pues hacían muy parecido el experimento. Les ponían que levantaran 5 veces un peso, digamos, de 70 kilos. A la quinta ocasión le vendaban los ojos y en lugar de ponerle 70 kilos le ponían 80 kilos. Y con los ojos vendados levantaba los 80 kilos figurándose o pensando que eran los 70 kilos. Por eso las personas que saben de historia del deporte se recordarán que en los años 60, 70 y 80 el bloque ruso en las áreas de fuerza, es decir, lucha, atletismo y levantamiento de pesas, pues arrasaban. Fue porque empezaron a utilizar la psicología del deporte en los entrenamientos competitivos. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo científico de la psicología del deporte? El objetivo científico de la psicología del deporte es el estudio de las variables mentales propias del deporte y de su propia metodología. Bien, ¿cuáles son las variables propias de la psicología del deporte? O sea, la psicología del deporte es una especialidad. No cualquier psicólogo puede trabajar el aspecto psicológico del deporte. Un psicólogo sí puede trabajar el aspecto personal del deportista, pero si no está especializado en el ámbito deportivo, no conoce las variables de rendimiento psicológico, que ese es una parte importante de la psicología del deporte. Bien, pues existen las variables de rendimiento, que acá las menciona, propias del deporte, que es autoseguridad, actitud, motivación, energización, visualización, concentración y manejo de pensamiento. Repito, el objetivo de la psicología del deporte es trabajar con los atletas la autoseguridad, la actitud, la motivación, la energización, la visualización, la concentración y el manejo de pensamiento. Pasamos a explicarlas muy brevemente cada una de ellas. La autoseguridad es que el atleta reconozca sus habilidades y sus defectos y que esté seguro de lo que sí puede hacer y también de lo que no puede hacer. La actitud se entiende en el ámbito deportivo como la disposición a realizar lo que tiene que realizar. La motivación, entiéndase
no como emoción, sino la motivación es los motivos que tengo para realizar la acción. Es decir, cámbiese a los objetivos, ¿se recuerdan? Los objetivos que tengo para realizar la acción. Energización. Energización es que el tono muscular que yo necesito para realizar la acción deportiva esté de acuerdo a la velocidad de pensamiento que yo requiero para dicha acción deportiva. O sea, no va a pensar igual, ni va a estar igual de energizado un futbolista americano a una tiradora de tiro con arco. No va a estar tan igualmente energizado o en su tono muscular una gimnasta que un clavadista. Por lo tanto, la energización es el tono muscular y la velocidad de pensamiento que estén en sintonía. La visualización, entiéndase como la capacidad de verme realizando la actividad deportiva o la técnica deportiva que yo requiero. La concentración es mi atención focalizada en los fundamentos deportivos. Y el manejo de pensamiento es que yo piense exactamente lo que tengo que pensar en el momento más adecuado. Esto es lo que necesita trabajar el psicólogo del deporte. Y si tú no tienes un psicólogo del deporte, esto es lo que necesitas trabajar en tus entrenamientos deportivos. Puntos importantes. La psicología del deporte no es terapia. La psicología del deporte lo que hace es trabajar con las variables antes mencionadas o referenciadas, pero no damos terapia en el ámbito deportivo. Se puede hacer terapia después del aspecto competitivo, pero en la cancha o en la competencia no hay que hacer terapia. Se debe de trabajar las variables que anteriormente se dieron. Otro punto importante, la psicología del deporte responde a la planificación de los entrenamientos. No responde al interés del psicólogo o de la psicóloga, sino que debe de responder a la planificación de los entrenamientos. O sea, las 7 variables que vimos anteriormente deben de ayudar a cumplir los entrenamientos. El aspecto personal del deporte se trata fuera de la planificación de los entrenamientos, como ya lo habíamos mencionado. Y aquí viene una pregunta: ¿psicología deportiva o psicología del deporte? Bien, la psicología deportiva surge de la psicología clínica aplicada al ámbito personal en el deporte. O sea, digamos que María Pérez la dejó su novio y se presenta muy triste a competir. Entonces se acerca el psicólogo o la psicóloga y le pregunta a María: ¿qué tienes? Pues estoy muy triste y no puedo competir porque me dejó mi novio. Aquí entonces sí se hace psicología clínica, arreglando el asunto de la problemática de la despedida del novio. Entonces se empieza a trabajar la metodología del entrenamiento deportivo. Es ahí donde es ahí donde se aplica la psicología del deporte, ¿correcto? Psicología deportiva es clínica aplicada al deporte. Psicología del deporte es cuando trabajamos metodológicamente a favor de los entrenamientos, correcto. Y la psicología del deporte, su objetivo es el rendimiento deportivo por medio de la metodología del entrenamiento y las variables de rendimiento que vimos anteriormente. Con esto queda bien explicado. Ahora, el rol del psicólogo con el entrenador
Hay tres formas. El entrenador, o como asesor del entrenador, es que el profesional, o sea, el psicólogo, orienta el trabajo mental directamente con el entrenador para que el propio entrenador lo planifique. Es decir, el psicólogo o el asesor mental le indica cómo realizar las actividades mentales de esas 7 variables antes mencionadas, y el entrenador es quien lo aplica. Correcto. Otro rol del psicólogo de la psicología del deporte es asesor de atletas por señalamiento del entrenador. Es decir, el entrenador envía a los atletas que crea conveniente para que inicien un proceso mental. O sea, el psicólogo no está presente en los entrenamientos ni en las competencias, sino que el entrenador es quien designa quién va al consultorio del profesional de la psicología. Y otro rol del psicólogo o de la psicóloga es como parte del cuerpo técnico, en donde aquí el profesional de la psicología participa directamente en el diseño de los entrenamientos para que se cumpla el entrenamiento completamente físico, técnico, táctico y psicológico con esas 7 variables que hemos mencionado. Ahora, muchachos, la psicología del deporte se entrena. La psicología del deporte se entrena. No es que vamos a traer a un motivador para que nos hable. No. La psicología del deporte se planifica de acuerdo a la metodología del entrenamiento. Y el psicólogo debe de responder, o el trabajo psicológico debe de responder a los entrenamientos que se realizan y a las competencias que se realizan, aumentando el rendimiento deportivo. Bien, todo esto llega para que existan unos tips al aplicar la psicología del deporte. Primero, date cuenta en qué momento del macrociclo te encuentras. ¿Correcto? Otro punto importante. Si ves que el aspecto psicológico está fallando, pues entonces recuerda los fundamentos de tu deporte tácticos, los fundamentos técnicos, los fundamentos físicos, y van a surgir inmediatamente los fundamentos psicológicos, y automáticamente va a aumentar el rendimiento deportivo. Y otro, ten en cuenta el estilo de vida de el atleta. Con estos 3 puntos o con estos 3 tips te estamos dando la guía principal de aplicar la psicología del deporte en estos campos. Con esto te quiero pedir que hagas las siguientes actividades. Describe los fundamentos físicos, técnicos y tácticos, además de los psicológicos, del deporte que practicas o del que más te agrade, y súbelos a la página de Facebook. ¿Sí? Además, participa en el grupo de WhatsApp con la siguiente pregunta, respondiendo la siguiente pregunta: ¿el psicólogo puede ser entrenador o el entrenador puede ser psicólogo? Y pues las dudas o comentarios, házmelas llegar a mi página de Facebook. Soy el doctor Gustavo Cepeda, me da mucho gusto el poder dialogar contigo. Un fuerte abrazo.